El estudio de la influencia y el poder ha sido un tema central en la psicología social, y pocas figuras históricas han encapsulado la esencia de la manipulación estratégica de manera tan perdurable como Nicolás Maquiavelo. Su obra seminal, El Príncipe, aunque concebida como un manual para líderes políticos del Renacimiento, ofrece una ventana brutalmente honesta a la naturaleza humana y a las tácticas psicológicas necesarias para moldear situaciones y percepciones a favor de los propios intereses. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. La tesis central del maquiavelismo psicológico radica en una visión pesimista de la naturaleza humana. Se asume que las personas son inherentemente egoístas, volubles y más propensas a ser movidas por el miedo que por el amor. Esta creencia fundamental sienta las bases para una estrategia de influencia que prioriza la eficacia y el resultado sobre la moralidad. Para manipular una situación a su favor, el príncipe moderno debe operar bajo una serie de principios psicológicos que se entrelazan para crear un entorno donde sus acciones, independientemente de su verdadera intención, se perciban como necesarias, justas o, al menos, inevitables. El primer pilar de la manipulación maquiavélica es la gestión de la percepción y la apariencia. Maquiavelo insistió en que un líder no necesita poseer realmente todas las virtudes, sino que debe parecer poseerlas. La clave está en la fachada. Psicológicamente, los individuos responden a señales externas y estereotipos. Si alguien proyecta constantemente una imagen de fortaleza, sabiduría y, crucialmente, benevolencia, aunque esta última sea superficial, las personas tenderán a aceptar esa imagen como la realidad, ignorando o racionalizando las acciones que contradicen esa percepción. La manipulación, por lo tanto, comienza con la construcción meticulosa de un self público que es resistente al escrutinio. Se trata de una forma avanzada de automonitoreo, donde cada interacción y declaración se calibra para reforzar la narrativa deseada. El objetivo no es ser honesto, sino ser predeciblemente impresionante, o al menos inspirar el tipo de respeto o temor que previene la disidencia. Directamente ligado a la gestión de la percepción se encuentra el concepto de manipulación del miedo versus el afecto. Maquiavelo argumentó que es más seguro para un líder ser temido que ser amado, si no se pueden tener ambos. Desde una perspectiva psicológica, el miedo es un motivador mucho más fiable y constante que el afecto. El amor es volátil, depende de la reciprocidad y puede desaparecer fácilmente ante el cambio de fortuna. El miedo, sin embargo, es una emoción primaria y potente que asegura la obediencia continua, siempre que el castigo se perciba como cierto y rápido. Para manipular una situación, el individuo debe controlar el campo de riesgos percibidos por los demás, al establecer consecuencias claras y, a veces, ejemplares, sin llegar a ser odiado, lo cual es la línea roja maquiavélica. Se induce un estado de cautela que lleva a los subordinados o competidores a actuar de manera que eviten el castigo, lo que convenientemente alinea sus acciones con los intereses del manipulador. La clave psicológica aquí es que el miedo no debe convertirse en resentimiento. El manipulador exitoso impone el temor con una justificación que parece estar al servicio de un bien mayor o de la estabilidad, presentándose como un ejecutor de la justicia necesaria, no como un tirano caprichoso. La utilización estratégica de la virtud y el vicio es otra herramienta crucial. El pensamiento maquiavélico no aboga por la maldad gratuita, sino por la flexibilidad moral. La psicología de la toma de decisiones demuestra que las personas operan bajo un marco ético situacional. El manipulador se aprovecha de esto adoptando la moralidad que mejor sirva al objetivo inmediato. Si una situación requiere mostrar generosidad para ganarse el apoyo de un grupo, el manipulador será generoso. Si la situación requiere crueldad para eliminar una amenaza de raíz, el manipulador será cruel. La clave es la rapidez y la concentración. Los actos de crueldad o de necesidad deben realizarse de una sola vez y luego cesar, para que el pueblo olvide el dolor y no viva bajo una amenaza constante. Los beneficios, en cambio, deben distribuirse lentamente para que se saboreen y se atribuyan al buen carácter continuo del líder. Esta técnica juega con la adaptación hedonista. El dolor rápido se olvida, mientras que el placer prolongado crea una deuda psicológica. La anticipación y la prevención son esenciales en el arte de manipular. El maquiavelismo es fundamentalmente profético. Implica una lectura constante del ambiente social y político para identificar amenazas antes de que se materialicen. Psicológicamente, esto se relaciona con la habilidad de la teoría de la mente avanzada, donde el manipulador se pone en el lugar de sus oponentes para predecir sus movimientos y debilidades. Manipular una situación significa a menudo evitar que la situación desfavorable se desarrolle en primer lugar.
Esto se logra mediante la división y la conquista, fragmentando los grupos de oposición para que no puedan formar una amenaza cohesionada y estableciendo alianzas temporales que solo sirven al propósito de neutralizar un riesgo mayor. Se trata de un juego constante de equilibrio de poder, donde el manipulador se asegura de que su propia posición sea el punto fijo alrededor del cual giran las alianzas volátiles de los demás. Un aspecto psicológico profundamente maquiavélico es el uso del engaño y la simulación. Maquiavelo aconsejó que un líder debe ser tanto zorro como león. El león para asustar a los lobos y el zorro para evitar las trampas. La astucia, el zorro, es la capacidad de engañar. Esto no se limita a las mentiras directas, sino a la presentación de información parcial, la omisión estratégica y la creación de distracciones. En psicología cognitiva, esto explota el sesgo de confirmación de los demás. La gente tiende a aceptar información que ya encaja con sus creencias preexistentes. El manipulador introduce hechos que confirman los temores, esperanzas o prejuicios de los demás, lo que les lleva a tomar decisiones que, aunque aparentemente autónomas, sirven a los intereses ocultos del manipulador. El engaño más efectivo, según esta filosofía, es aquel que no parece ser engaño, sino simplemente una inevitable y a veces dolorosa verdad. La gestión de la fortuna es otro concepto central con una base psicológica. Maquiavelo reconoció que no todo es controlable, existe la fortuna o la suerte. Sin embargo, el príncipe exitoso es aquel que se prepara para la fortuna y actúa decisivamente cuando se presenta la oportunidad. La lección psicológica aquí es doble. Primero, el manipulador debe proyectar una imagen de competencia inquebrantable para que, cuando la fortuna golpee, parezca que sus acciones decisivas no son una reacción desesperada, sino una planificación brillante. Segundo, el manipulador debe capitalizar la aversión a la pérdida de los demás. Cuando surge una crisis, fortuna negativa, el manipulador ofrece una solución que, aunque pueda imponer algún costo, se percibe como el menor de dos males, asegurando así la obediencia y la gratitud por la salvación. El manipulador convierte las crisis en oportunidades para reafirmar su autoridad y control. Deja tu like, suscríbete y comparte. Finalmente, el estilo maquiavélico se apoya en una distancia emocional calculada. El manipulador exitoso no se deja llevar por sus propias emociones ni por la empatía hacia los demás. Esto se relaciona con el constructo psicológico de la psicopatía subclínica, donde hay una frialdad y un foco instrumental en las relaciones. Para manipular eficazmente, las personas deben verse como medios para un fin. Esto permite tomar decisiones difíciles sin el peso del remordimiento o la culpa, y sin que las emociones propias nublen el juicio estratégico. Al operar desde una perspectiva puramente racional e instrumental, el manipulador mantiene la coherencia y la previsibilidad en su estrategia, dos elementos esenciales para un control a largo plazo. En resumen, la manipulación de situaciones a favor, vista desde el prisma maquiavélico, es un ejercicio continuo de psicología social aplicada. Implica una comprensión profunda de las debilidades humanas, volatilidad, miedo, credulidad, una gestión impecable de la propia imagen pública, la dosificación estratégica de la fuerza y la virtud, y una capacidad constante para anticipar y neutralizar amenazas. No es un camino de moralidad, sino de pragmatismo extremo. El triunfo no se basa en convencer a la gente de que uno es bueno, sino en convencerlos de que uno es necesario e ineludible, asegurando que sus acciones espontáneas y reacciones emocionales sirvan, en última instancia, al gran diseño del manipulador. Es la psicología de la eficacia despojada de su conciencia, enfocada únicamente en el control y la consecución del poder. La implementación de estas tácticas exige una agudeza observacional superior. El manipulador debe ser un etnógrafo de su propio entorno, registrando las dinámicas de grupo, las lealtades y las vulnerabilidades individuales. Cada persona en el entorno es un potencial aliado, oponente o peón, y la categorización debe ser rápida y precisa. Esta observación constante es lo que permite el principio de acción mínima necesaria. No se debe gastar más capital, ya sea afecto, fuerza o recursos, del que se necesita para lograr el objetivo. Un buen manipulador prefiere una solución sutil y discreta a una demostración de fuerza innecesaria, ya que la sutileza mantiene intacta la apariencia de normalidad y reduce la probabilidad de una reacción violenta. Otra dimensión crucial es la gestión del tiempo. Maquiavelo valoraba la oportunidad. La manipulación más efectiva es aquella que ocurre en el momento psicológico adecuado, cuando la gente está más receptiva al cambio o más vulnerable a la sugestión.
Por ejemplo, introducir una política controvertida inmediatamente después de un gran éxito o durante una crisis externa, donde la atención está dispersa, es mucho más fácil que hacerlo en tiempos de calma y escrutinio. Esto se alinea con la psicología de la distracción y la sobrecarga cognitiva, donde una mente ocupada o estresada es menos capaz de procesar información de manera crítica. El manipulador exitoso no solo actúa, sino que también crea o espera el momento oportuno. Además, el concepto de responsabilidad delegada es vital para la supervivencia a largo plazo. Para mantener la imagen de virtud, el manipulador nunca debe parecer directamente responsable de los actos impopulares o crueles. Esto implica la creación de chivos expiatorios y la delegación de tareas sucias a ministros o subordinados que pueden ser desechados cuando la opinión pública se vuelve en contra de ellos. Psicológicamente, esto permite a la audiencia mantener su creencia en la bondad fundamental del líder, el príncipe, atribuyendo los errores a la incompetencia o malicia de sus agentes. La dimisión o el castigo de estos agentes sirve como una catarsis pública, reafirmando la pureza del líder y consolidando aún más su control. El manipulador maquiavélico también debe dominar la retórica del bien común. Ningún acto de poder, por muy egoísta que sea, debe presentarse como tal. Debe ser envuelto en el lenguaje del interés del Estado, la seguridad del pueblo o la estabilidad a largo plazo. Esta técnica explota la necesidad humana de encontrar un significado moral en los eventos. Al proporcionar una justificación noble, el manipulador no solo silencia a los críticos, sino que también ofrece a sus seguidores una manera de disminuir la disonancia cognitiva. Pueden apoyar acciones moralmente dudosas porque creen que sirven a un propósito superior. La manipulación, entonces, se convierte en un acto de sacrificio personal por el bien de la colectividad. El entendimiento del capital social y las redes de influencia es igualmente fundamental. Maquiavelo enseñó a mantener a los nobles, las élites, contentos sin darles demasiado poder, y a mantener a la gente, la base, satisfecha. En términos modernos, esto significa gestionar cuidadosamente las relaciones con los actores clave, medios, donantes, líderes de opinión, etc., mientras se asegura el apoyo pasivo o activo de la mayoría. La manipulación de una situación no es solo un acto unilateral, sino una orquestación de múltiples fuerzas. El manipulador exitoso es un maestro de la reciprocidad indirecta, dando favores estratégicos que crean una red de obligaciones. Estas deudas psicológicas pueden ser cobradas en momentos cruciales, asegurando que los demás actúen a favor del manipulador, no por coerción, sino por un sentido de deber o interés propio. Finalmente, la capacidad de adaptación continua es el sello del verdadero maquiavélico. El entorno social y político es un río cambiante. Las tácticas que funcionaron ayer pueden fallar hoy. La rigidez es el camino a la ruina. El principio psicológico de la plasticidad conductual se aplica aquí. El manipulador debe estar dispuesto a abandonar una estrategia fallida rápidamente y adoptar una nueva. Esto requiere una mente abierta y una falta de apego ideológico a cualquier método. Solo un apego constante al objetivo final. La manipulación, por lo tanto, no es un plan estático, sino un proceso dinámico de ensayo y error, ajustado constantemente a las reacciones del entorno. La filosofía maquiavélica, cuando se traduce a la psicología de la influencia, ofrece un marco frío pero funcional para comprender cómo se ejerce el poder. Describe un mundo donde el éxito se mide por el resultado y donde la comprensión profunda de las palancas psicológicas del miedo, la esperanza y la percepción es la llave maestra para manipular situaciones a favor. Es un recordatorio de que en el juego de la influencia, la apariencia, la estrategia y la gestión de las emociones de los demás son tan importantes, sino más, que la verdad o la moralidad intrínseca de los actos realizados. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.